Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Nuestra misión es establecer el reino de Dios en nuestra ciudad y en nuestra nación. Ganar a los perdidos para Cristo, afirmándolos por medio de la liberación, la sanidad y la paternidad de Dios. Estamos apasionados por Jesús y creemos en el poder de su Espíritu Santo. Llevaremos transformación a toda Colombia por medio de la sangre de Cristo, del conocimiento de su palabra y de su gloria. Te invitamos a su casa y te damos la bienvenida a este mensaje para tu vida. ¿Te das cuenta que necesitamos ayudantes? Buenos días, hermanos. Lo que vamos a estudiar hoy tiene que ver con usted. Vamos a tomar una lectura y luego el que va a predicar es usted. Porque yo quiero hacer un examen a mujeres y hombres que crean que son capaces de entender la Biblia, de enseñar la Biblia, de hacer el oficio que Dios dice que tienen que hacer. Entonces, como somos hermanos y nos amamos y nos tenemos confianza de las bendiciones y de los errores, no importa, es usted el que va a predicar. Todos vamos a leer. Ahora, como vamos a recibir bendición en este culto o no, ¿seguro? Eso es costoso. El que crea que está desobedeciendo a esta palabra, pues pasa aquí y le vamos a decir a Dios: arregla mi vida. O no estoy cumpliendo porque no entiendo, o porque soy negligente y tengo un corazón duro y quiero remojarlo en agua de Dios y quiero cambiar. Vuelvo a decirles, recién que yo me convertí, pregunté dónde había una enseñanza entre semana y yo quería entender. Hay hermanos aquí que deben hacer lo mismo. Y esa hermana tenía unos 6 discípulos, entonces me sumé yo. Y ella dijo, el que en la lectura sienta que está cometiendo ese error, sea el primero en leer, en ponerse de pies y en leer.
Y yo iba muy al pie de la voz de la señora directora. Y yo pensé, esta señora nos va a hacer leer. Y segundo, esta señora va a hacer, escuchen, que el que tenga pecado se levante primero y diga, yo quiero predicar. Y yo pensé eso. Yo estoy faltando. Y así resultó. Leímos. Y ella después de todo dijo, ¿quién es capaz de ponerse de pies y leer o haber leído ya, pero que sea el primero en decir, yo tengo ese pecado? Muy difícil para el hombre. Para mí no. No que no sea hombre, yo, claro. Siempre he querido triunfar. Y he querido culparme. Usted no. Hay un espíritu que le retiene. Y hay un espíritu que le hace que no, que usted no está faltando. Ese es un error que tiene que corregir. Porque la Biblia dice, el que se humilla será exaltado. Entiendan, el que se humilla será exaltado. El hecho de que usted se humille y diga, yo tengo pecado, venga y libéreme acá. Usted pasa de ser cualquier persona evangélica y pasa a ser cristiano y va a estar un premio, va a estar recibiendo un premio en el cielo. Va a estar conociendo a Dios. Porque una multitud va a entrar al cielo, pero no todos van a conocer a Dios. Digo conocerlo en su propia presencia, porque conocerlo lo conocemos por la lectura de la palabra, si es que usted lee la palabra. ¿Me están entendiendo? ¿Ya se están poniendo pálidos? Si usted quiere triunfar, puede triunfar. Josué capítulo 1. El hermano que lea, favor, aquí va a aprender que hay que gritar. Cuando este pueblo gritó, se cayó la pared. Toda. Porque hicieron caso. Dios por el Espíritu le había hecho que gritara. Y que Dios se encargaría del triunfo. 1:18. ¿Quién lee? ¿Qué pasa con el micrófono? Josué capítulo 1, verso 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. El primer error en el hermano. Leyó el último versículo. 1:18. Josué capítulo 1, verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, Tengan en diciendo: cuenta que van a encontrar aquí la pena de muerte. La pena de muerte que yo estoy aconsejando a uno expresidente, que tiene que poner la pena de muerte en Colombia. Aunque va a caer algún evangélico, pero es necesario.
Josué capítulo 1, verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Verso 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Verso 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Verso 10. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, verso 11, pasa por en medio del campamento y manda al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Verso 12. También habló Josué a las Rubenitas y Gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, verso 13, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Verso 14, vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Verso 15. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Verso 16. Entonces respondieron a Josué, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. Verso 17. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Verso 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Amén. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Amén.
hágame el favor, el que se interesa en un versículo o en todo, tome ya parte. Tome parte. Versículo 9. ¿Quién se puede colocar de pies y hablar de ese versículo? Y por supuesto lo negativo de su vida. Si tiene que ver con lo negativo. Algo que se relaciona en mi vida con el verso 9 es el temor. Desde muy niño tuve miedo. ¿Miedo a qué? Primero a estar solo. Miedo a no tener a alguien con una posición o tal vez alguien más fuerte para que me defendiera. Miedo a la oscuridad. Miedo al encierro. Cuando empecé a trabajar, siempre tuve miedo de perder el empleo donde estaba. Pero era un miedo que me llevaba no solamente a que me sacaran de las empresas por reestructuración o por lo que fuera, sino era miedo a no tener de pronto un dinero o un recurso para poder comer o vestirme o inclusive estudiar. Y aún siendo una persona ya adulta, siempre tuve miedo. Tuve miedo a los golpes o que me golpearan. Y creí que aprendiendo artes marciales, y obviamente sucedió, iba a perder ese miedo. Y creí que recibiendo golpes físicos, iba a perderle el miedo a que me golpearan. Y sí lo perdí. Pero hoy puedo decir que perdí mucho más y gané más. Perdí o tuve miedo siempre que puse los ojos en los hombres. Siempre que puse los ojos en las personas o siempre que puse los ojos en alguien que me acompañara. En mis fuerzas tuve miedo. Tuve miedo de hablar, tuve miedo cuando empecé a conocer las cosas de Dios, de creerle a Dios. Tuve miedo de predicar delante de las personas o decirle a un desconocido lo que Dios ponía en mi corazón para decirle. Tuve miedo de orar por alguien para que se sanara. Tuve miedo. Después de separarme, de divorciarme, tuve miedo por 12 años. A que fuera juzgado porque un pastor se alejó del ministerio, se alejó de su casa y se separó. Tuve miedo cada día que salía a la calle. Tuve miedo de encontrarme con la gente. Tuve miedo cuando los demás se burlaban de mí. Tuve miedo. Y ese miedo me llevó siempre a mirar a los hombres.
Pero el día que Dios me quitó ese miedo, entendí esto. Solo te mando que te esfuerces y seas valiente. Solo te mando que no mires al pastor que tienes al frente, sino que me mires a mí. Tuve miedo de ser ofendido y de ofender. Tuve miedo hasta de pedir perdón porque nos cuesta trabajo pedir perdón. Pero Dios es bueno. Aprendí que cada día que me despierto y soy feliz mirando a mi esposa es porque Dios lo permitió así, porque se la pedí a Él. Aprendí que cada vez que llego a una empresa a realizar una labor, cualquiera que sea, tengo el respaldo de Dios. Y que no tengo que ver ni al dueño de la empresa, ni al jefe, ni al amigo, para conseguir ese empleo, para conseguir esa ubicación, o si el día de mañana esa persona me va a decir, Juan Carlos, gracias. Ya hasta un día me atreví, cuando dices esfuérzate y sé valiente, me atreví a decirle a una persona, nunca más me vuelva a amenazar que me vas a sacar de acá. Porque yo trabajo para Dios y no para el hombre. Y esa persona, desde hace 4 años, me respeta. No porque yo necesito que me respete, sino porque le creo a Dios. Y luego dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Alguien me decía, hace muchos años, siempre vas a tener un enemigo o alguien que esté en contra tuya. ¿Y sabe que ese miedo me permitió creerle a esas palabras? Pero ¿qué dice Dios en este verso que le estaba diciendo a Josué? Haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabe qué es prosperar un camino? ¿Sabe qué es que todo le salga a uno bien? Que uno vea a una persona por la calle y le sonría nomás por saludarla. Eso es estar bien. ¿Sabe qué es que todo camino le salga a uno bien? Que si un hermano lo ofende a uno en la mañana, a los 5 o 10 minutos, uno pueda decirle, perdóname porque te hice sentir mal. Y ver la sonrisa de esa persona. Todo lo que tocan mis manos prospera hoy en día. Pero tuve que perder ese miedo para creerle a Dios, para que todo sea prosperado. Yo no llegué acá por una recomendación o por una invitación de alguien que me dijera, no, acérquese al apóstol. Y si usted está cerca al apóstol, todo le va a salir bien. No. Dios tiene un propósito en cada vida. 12 años estuve escondido. Porque de pronto me decían, allá va ese pastor que entró en desobediencia. Allá va ese pastor o ese hermano que hizo mal antes. Abandonó a las ovejas. Abandonó a la esposa que un día le dio, abandonó a su familia y a su hogar. Dejó de predicar. Pero el miedo a la oscuridad un día se fue. Le digo miedo a la oscuridad porque cuando a uno de niño a los 4, 5, 6 años lo encierran en una habitación durante días con un candado y no tiene puertas esa habitación y siente que los ratones o las ratas caminan por el piso, créame que se siente miedo. Miedo porque tenía una necesidad de abrir esa puerta y salir a un baño y no me dejaban y empieza uno a sentir miedo. Miedo de caminar a la calle y ver cómo alguien te maltrata. Tuve miedo de morir. Y digo tuve miedo de morir,
Porque le comentaba al apóstol hace un momento, hubo un cantante llamado El Puma, que en un programa de televisión ayer decía, gracias a Dios por respirar. Lo que no le dije al apóstol es que en el 2013 estuve 3 veces sin respirar y tuve miedo porque no respiraba físicamente. Pero cuando uno cree, este libro lo puede tener cualquier persona, pero el Dios nos ministra con el poder del Espíritu Santo. Tuve miedo a profetizar, tuve miedo cuando vine a hablar por primera vez con este hombre de Dios. Tenía miedo, pero sentía en mi corazón que tenía que venir a hablar con él, porque tenía miedo a que me regañara, que me reprendiera, porque él está con Dios y Dios nunca miente. Pero una vez más Dios me enseñaba que cuando uno siente en su corazón el amor del corazón de Dios, es diferente. Cuando nosotros vemos con nuestros ojos, oímos con nuestros oídos, lo que hace uno, lo que hace el otro, lo que dice una persona, lo que deja de decir o cómo nos ofende, sentimos miedo. Pero cuando yo veo a Dios y no veo lo que el hermano, lo que me dicen o cómo me tildan, sino veo las palabras de Dios que entran a mi corazón, hago caso a lo que dice ahí, esfuérzate y sé valiente. Nosotros no somos santos. Nosotros somos hombres o mujeres. Pero todo camino empieza a prosperar cuando yo pongo a Dios delante mío. Desde que abro mis ojos, porque no son mis ojos los que se abren, sino es Él. Cuando yo me acuesto y lo coloco ahí, lo pongo a Él para que vele mi sueño, todo camino empieza a prosperar. Toda iglesia empieza a prosperar, todo Colombia empieza a prosperar. Este hombre que daba el testimonio anoche decía, no me importa que me critiquen porque desde los años 60 fue un cantante famoso. Yo digo que yo hablo en otro idioma que es del Espíritu Santo y no me interesa decirlo públicamente y que las personas me critiquen. A mí no me importa si me critican. Hablaba hace unos días en un colegio, después de 5 o 6 años de estar haciendo una revisión allá a una persona, porque Dios puso en mi corazón compartirle un salmo y decirle a esa persona ese salmo. Pero antes del jueves, todos los años que había ido a ese colegio tuve miedo. Tuve miedo siempre. Pero el día que empecé a renunciar al miedo, el día que dije no más, el día que le dije un día a mi esposa y le dije a mi hija, esas idolatrías que tenía, primero va a estar Dios porque tuve miedo. Yo no sé si alguien haya sentido el rechazo de un hijo cuando uno lo abandona. Digo abandono entre comillas. Yo me sentía culpable por haberme ido. Y por muchos años me agaché delante de mi hija, porque tenía miedo a quedar solo. No tengo sino una hija hoy en día y sé que Dios me va a dar otro hijo. Amén, amén. Otro hermano o hermana lea el versículo 7. Y si se siente capaz, enséñenos. Enséñenoslo esta mañana. Versículo 7. Pero dice una palabra distinta a las demás palabras. En adelante dice sea valiente. Aquí dice y seas
muy. ¿Qué tal que a usted le toque por allá en unos soldados participar como soldado? A ver, si es valiente, tome la palabra, lea el versículo 7. Josué 1:7. Si es que realmente está viviendo el 7, léalo. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperada en todas las cosas que emprendas. Bueno, es algo un poquito como difícil y complicado porque no me esforcé. Hubo un tiempo en el cual yo me entregué totalmente a la iglesia y le dije a mi pastor, yo siento una carga por la zona de alto impacto y realmente oramos con el apóstol, pero el proceso entró en mí, el dolor, la tristeza, la decepción, la amargura, la infidelidad, muchas cosas de las cuales abrumaron mi vida y entré en el proceso, ese proceso en el cual Muchas cosas que se llaman ¿qué? Directamente. Pecado. Sí, pecado. Pecado. En ese proceso, al sentir todo eso, pues yo dije no. La única, si yo peco, nadie me puede salvar, solamente Jesús. ¿Y cuál es la respuesta? Ir a los pies de Jesús, a los pies de Cristo. Ahí es donde yo tengo la respuesta. Y en este momento me siento empoderada, me siento fuerte, me siento valiente, me siento con ganas de gritar que Jesucristo es el poderoso y Él es el todo. El todo. Él no nos desampara. Él dice, podremos caer y Él, ¿qué día no? Hace ya como 2, 3 meses, yo le dije, Señor, me resbalé. ¿Y qué? Levántese. Él levántese. Y es postrándose a mis pies. Yo soy el que perdono. Yo soy el que te limpio, yo soy el que te restauro, yo soy el que te pongo bien, porque es Dios el que nos levanta. Es Dios, no hay nadie más, no hay nadie más. Pero yo soy la que tengo que reconocer. Yo tengo que reconocer si estoy fallando, si estoy en pecado y volver a su palabra, porque yo sé que si yo vuelvo a Él, Él me dice que me esfuerce, que continúe, que Él me va a hacer muy valiente, que cuide de poner por obra su palabra, como lo ha hecho Marco Díaz. Es la enseñanza es Él para nosotros. Entonces Él dice que nos esforcemos, que bueno, pasó lo que pasó, ya pasó el invierno, pero ahora viene el verano, viene muchas cosas mejores y nos levantamos, ¿cierto? O sea, no vamos a quedarnos ahí rendidos y llorando, no, es pidiendo perdón y adelante, eso es lo que nos toca hacer. Amén. Amén. Versículo 7, ¿quién es capaz? Señor les bendiga. Versículo Josué, capítulo 1 y versículo 7. Dice el versículo, solamente esfuérzate y sé muy valiente
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha mandado, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Yo le doy gracias a Dios porque hace 40 años conozco al Señor Jesús. Llegué a los pies del Señor en una situación muy dura, que andaba en este mundo, pero andaba entre bobo y loco porque andaba en la calle. Y desde aquel momento que yo recibí al Señor, una buena noche, yo estaba en mi casa sirviéndole a ídolos, a Satanás le servía en aquel entonces. Y entonces me presentó Satanás y me dijo, tenemos que irnos. Y yo le dije, ¿a dónde? Él no me contestó, Satanás no me contestó nada. Y me dio temor y miedo. Y salí y me arrodillé. Y le dije, Padre, tanto pecado he cometido en tu presencia que tú no me puedes perdonar. Y él me dijo, prende la radio, recíbeme y salvo serás. En aquel momento prendí la radio y estaba el pastor presente, el que está presente hoy delante de ustedes, que tenía un programa por la voz de la Víctor en el año 78. Y entonces él estaba hablando y decía, los que en este momento van rumbo al infierno y van a caer a segundos, pongan la mano encima de la radio y repitan esta frase y serán salvos. Yo con la desesperación y la amargura repetí las frases. El pastor Orroy reprendió y quedé totalmente en mis 5 sentidos hace 40 años hasta el día de hoy. Empecé a seguir al Señor, vinieron dificultades, vinieron problemas, recibir al Señor no es fácil, porque el diablo vino para matar, destruir y condenar, es el propósito de Satanás. Vinieron muchas dificultades a mi vida. Hubo mucho pecado porque después de que yo conocí al Señor, aguanté determinado tiempo, pero seguí pecando, seguí haciendo lo malo. Pero un buen día, yo como que venía a la iglesia, como que pecaba, como que hacía cosas que no estaban bien. Pero un día había un líder que hoy está presente aquí en este lugar, y él nos enseñaba un día, y él decía, aquí en este lugar hay personas que están tan prosperados, pero no sé si es prosperación de Dios o del diablo. Entonces, esa palabra me cayó a mí como un baldado de agua en mi corazón, porque yo estaba haciendo eso. Yo estaba haciendo eso. Siguieron los años con dificultades, pero yo me arrepentí, le dije, Señor, quiero servirte, quiero yo obedecer tu palabra. En una ocasión el Señor me llamó a predicar, estuve predicando por determinados años, hubo dificultad en mi casa, en mi hogar, en la prosperidad, entonces dejé de predicar y volví nuevamente a sentarme en la silla. Eso no está bien delante del Señor. Las personas que predican, que el Señor los llama a predicar, así vengan dificultades, venga lo que venga, no vayan a cometer ese error que yo cometí. Seguí sentado en la silla, la prosperidad estaba muy poca, yo me sentía mal delante de Dios. Un día hubo un retiro en la finca, en Biotá, y yo fui a ese retiro, y yo desesperado, yo le decía, Señor, quiero que tú me hables, que tú estés siempre conmigo. Y entonces estábamos
orando y el pastor nos puso a orar unos con otros. Cuando de pronto yo vi de entrar al señor de blanco en la entrada de la puerta, entró, y cuando él entró, me dijo, hijo, yo estoy aquí. Cuando él me dijo, yo estoy aquí, yo caí de rodillas, me dijo, te necesito nuevamente que vuelvas a predicar. Quiero que vuelvas a predicar nuevamente. Yo caí de rodillas delante del Señor y le dije, Señor, yo quiero volver a predicar nuevamente tu palabra. Él me dijo, voy a ir a estar siempre contigo y te voy a usar. En sanidades, en milagros, te voy a usar. Yo, sin embargo, pasó el tiempo y yo busqué al hermano que estábamos en la enseñanza y le pregunté, hermano, ¿usted cuánto tiempo lleva en el Evangelio? Me dijo, llevo como mes y medio. Siempre la desconfianza del corazón de cada uno de nosotros. Confiemos en Dios. Si Él nos llamó y estamos en este lugar es porque Él nos ama. Porque Él dio su propia vida hace 2019 años allí en la cruz del Calvario. Y Él venció públicamente a Satanás en la cruz del Calvario. Y como Él lo venció, nosotros lo hemos vencido. Y lo venceremos hasta el final del mundo. Amén. Les voy a ir a leer una palabra del Señor para terminar. Dice en Juan, capítulo 15 y versículo 5. Dice, yo soy la vid, vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque apartados de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece será echado, el que en mí permanece será echado fuera como pámpano. El que no permanece, el que no permanece. Gloria a Dios. El que no permanece en mí será echado fuera como un pámpano y será para los que cogen, los que echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto se glorificará mi Padre, que lleva mucho fruto y seréis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también os he amado. Permaneced en mí, en mi amor. Versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo sea en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Eso es lo que nosotros tenemos que permanecer en el Señor, obedeciendo y predicando, porque a cada uno de los que estamos aquí, varones, mujeres, señoritas, niños, niñas, el Señor nos llamó a arrepentimiento y a predicar su palabra a los cuatro vientos, porque Él nos dice, seamos valientes y esforcémonos. Siempre debemos de predicar su palabra a los cuatro vientos. Señor les bendiga. Amén. Mire, hermano, cuando tenemos el versículo 18, que termina diciendo, esfuérzate para que no muera. Y seas valiente.
para que no muera. Quiere decir que será condenado. Si usted no es valiente, si usted no se esfuerza. Si hay alguna persona aquí que no sabe leer, yo me encargo de que aprenda a leer. Pero usted no puede sacarle excusas a Dios en el día que muera y que su alma llegue a la presencia de Dios, porque es que escrito está, no es usted el que va a predicar. Dice Dios en Jeremías capítulo 1, no digas que soy niño, porque todo lo que yo quiera, dice Dios, lo hablará. ¿Qué quiere decir? El problema es que crea. El problema es que lea Biblia para poder creer. Y todo lo que Dios quiera por medio suyo es porque usted puede. Es porque puede. Entonces, el profeta hizo caso. Y lea usted los 48 versículos de Jeremías. Esté preparado, no se asuste. Es para usted. Es una profecía que lo va a sacar de la pereza, del sueño, de lo que sea. Porque lo va a transformar Dios. Y no solamente lo transformará en que usted va a aprender y a predicar palabras espirituales, transformaciones. No solamente eso. Yo me aterro. Gloria por esta palabra, porque el versículo dice, y todo en lo que usted emprenda prosperará. ¿No le gusta la plata? ¿No le gusta el negocio que Dios le va a dar? ¿No le gusta la sabiduría de Dios? Perezoso. Usted olía feo. El perezoso dice la Biblia que olía feo. Por eso lo digo. El dormilón huele feo. El dormilón no, poco le gusta el agua fría. Y mucho menos el jabón. Y aquí en la palabra, de aquí al capítulo 6 de Josué, hay una enseñanza muy gloriosa. Les había dicho el Señor, mire, yo les voy a hacer que vayan a Jericó, y como es una ciudad completamente sellada, porque había tantas guerras y los enemigos querían destruirlo. Entonces dijo, Jericó está cerrada, y dice la Biblia, y bien cerrada. Es una palabra poderosa, y bien cerrada. Pero Dios le dijo a Josué, vaya, y dé 7 vueltas, los 7 días, y el último día, dele la vuelta a la ciudad 7 veces. Pero lo que van a encontrar es oro, mucha riqueza, mucha plata, muchas joyas. Cuidadito con que ustedes vayan a esconder algo, porque eso es plata de Jehová. Cuidadito con el que va a mirar. ¿Usted usa anteojos? Yo uso anteojos, a veces no necesito. Cuidadito con lo que usted se enamore de personas que no son la voluntad de Dios, sino su esposa o su esposo. Cuidadito que se enamore de la plata, del oro, y lo guarde.
Porque surge el que se enamora de la plata, un espíritu maligno que no le va a dar entrar al cielo, y es la avaricia. Es muy delicado y el evangélico poco va a entender lo que quiere decir avaricia, solamente que use el diccionario de la lengua y busque qué le explica la avaricia. Pero la Biblia en Gálatas dice, no entrará. El que tenga avaricia no entrará al reino de los cielos. En el capítulo 6 está que llegan los ancianos, llega el ejército de Israel. Y como los dos espías que había mandado, Dios, una ramera, Raab, los había escondido, los iban a matar, y los había escondido entre sus elementos del zarzo. Josué había dado la orden de que al destruir la ciudad, cuidado con que fijaran sus ojos para robar o guardar lo que encontraran, porque eso pertenecía a la tesorería de Dios. Capítulo 7, ¿quién lee? ¿Otro hermano que lea? ¿O leemos todos? ¿O qué pasa? Micrófono. Mire lo que es robar diezmos, esconder la plata, usted o dar no completo, sino parte, está haciendo ese pecado. Y fue muy terrible. No, dicen ahí la Biblia, donde van a oír, que usted no le puede hacer frente a los problemas de la vida si usted es así. Roba o esconde por avaricia. 7. Josué, capítulo 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Beabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra, y ellos subieron y reconocieron a Ahí. 3. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Ahí. No fatiguen a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Versículo 4. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí. 5. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36,000 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. 6. Versículo 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Versículo 7. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá no hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Versículo 8. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? La espalda delante de sus enemigos. 9. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Versículo 10. Y Jehová dijo a Josué,
levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Pongan bien cuidado porque fracasaron los israelitas. 10. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Versículo 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto no puede prosperar. Porque usted no puede prosperar. Versículo 11. Versículo 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Versículo 12. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, y no destruiréis el anatema en medio de vosotros. Si no destruiréis... Escuchen. Pero hay remedio. Usted que esconde, que guarda, que no diezma, o que diezma parte, que usted adora al dinero y no a Dios. Porque usted que esconde o que no diezma, cree que no es cierto lo que dice la palabra de Dios. Si diezma, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros la riqueza, los negocios, la bendición, la salud, hasta que Cristo venga. Evangélico, deje de ser torpe. Hay riqueza guardada para usted que ha hecho lo malo. Evangélico, ¿a qué ha venido aquí? Para que aprenda, para que le pida perdón a Dios y para que no le pase lo que le pasa a este que hizo lo malo, que robó, que guardó, y que no quiso ser obediente. Siga. Versículo 13. ¿De qué capítulo? Josué 7, versículo 13. Levántate, santifica el pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema en medio de vosotros. Versículo 14. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias. Terrible, esto es un capítulo que estremece. Usted que ha robado. Siga. Os acercaréis, pues, versículo 14. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Versículo 15. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Versículo 16. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. 17. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdí. Versículo 18. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Versículo 19. Entonces Jehová dijo a Acán, Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel,
y así he hecho. Versículo 21. Mire, escuchen. A pesar de que si no se confesó a tiempo, Dios da tiempo, y hoy es el tiempo, y usted como este tan necio no confesó a tiempo, lo van a matar. A este lo mataron. Siga, 20. Versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Confesó tarde y sino que fue obligado a que confesara ante la presencia del Espíritu Santo. 21. 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi aldea, de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Versículo 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. 23. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Mire, en la lista no dejaron ni el gato, porque aún ustedes tienen idolatría por los perros o los gatos. Cuidadito con eso. Tenga idolatría por la palabra de Dios. Siga. Versículo 25. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Versículo 26. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama Valle de Acor hasta hoy. Siéntese. Un minuto de silencio. Esto es algo espantoso. Yo no digo que usted no ha leído esa palabra, pero si no la ha leído, vuelva a leer en su casa. Porque a mí, que la he leído muchas veces, me estremece. Está contra mi propia vida. Y muera. Marco Díaz muera. Si ha robado. Si ha dado parte de los diezmos. Con Dios la cosa es muy difícil. Es que usted lee parte y no lee todo. Job, capítulo 8. Si usted quiere ser grande, le va a decir la palabra si es limpio y recto. Si es limpio y recto. Versículos 5, 6 y 7. A ver, la Biblia, ¿quién la tiene? No, usted ya leyó. Eso es algo muy glorioso. Alístese porque hoy es el día en que usted reciba el perdón. No sea como Acán, que tuvieron que matarlo. Por eso al principio les dije, ¿dónde está la pena de muerte? ¿Dónde está la pena de muerte? Cuando les dije a unos políticos, es que lo que falta es la pena de muerte en Colombia, no hay cárceles ya donde quepa uno más. No sean tontos, ustedes que tienen poder, y se pusieron de pies. Pero no porque yo les dije, sino que verticalmente sacudieron sus vestidos. Eso es lo que nos falta en Colombia. Lea. Job, capítulo 8, versículo 5.
5. ¿Libro qué? Libro de Job, Eso. capítulo 8, versículo 5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Mire, hermano, usted ni lee, y si lee no entiende, y si entiende no hace caso. Leer para hacer virtud de primero, hacer caso, será la bendición más grande. Y 6. Versículo 6. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿No es cierto que a usted le gusta robar? ¿No es cierto que usted es perezoso para leer la Biblia? ¿Cierto que usted no quiere la bendición queriéndola? Versículo 7. Versículo 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Evangélico, lo que usted tiene es un residuo de lo que Dios quiere dar. 8. Porque No. Si tiene ganas de leer, lea el 5, 6 y 7. Léalos. Libro de Job, Algo que me estremece, no por mí, por ustedes. Porque yo quiero que tengan, que sean un ejemplo de riqueza económica ante sus vecinos. Mire, y aquello y aquella que le ha pasado, ahora tiene plata, ahora tiene carro nuevo, ahora todo, porque es la bendición de Dios. Es lo que dice el versículo 7, lea 5, 6 y 7. Libro de Job, capítulo 8, versículo 5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. ¿Qué es lo que no hace? 6. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Como si Dios estuviera dormido, pero así para que lo entienda. Se va a despertar por usted. Y yo mismo admiraré y lo felicitaré, que ahora sí entiende la Biblia. Que le pide perdón a Dios de lo que ha hecho, ha robado, ha hecho cosas y que ahora no. Otra vez. 7. Y ese perdió la... No. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. 7. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Eso quiere usted? ¿Le quiere a la palabra? Pónganse de pie los que han robado. Yo les agradezco que tengan ese valor. Vengan acá. Quiero orar por ustedes. Por los que han robado. La rodilla.